tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo 7 a las 7. Y estamos avanzando en esta serie que se ha titulado Los unos a los otros, ¿cierto? Sí. Y fíjense qué otro consejo, qué otro mandamiento, porque a veces vemos las cosas como una recomendación, pero también son mandatos del Señor. Tiene Dios en su palabra. ¿Y saben cuál es? Es sean pacientes. Pero ojo, dice unos con otros, porque a veces la paciencia, yo puedo decir, nada, bueno, me gustaría decir, pero hay mucha gente que puede decir, yo soy paciente, ¿no? No me desespero, vivo tranquilo, no soy de los que ando irritado en el tráfico, amén. Pero ¿qué tal cuando dice unos con otros? Porque es que donde más ponemos a prueba este fruto, donde más tenemos que ser retados, es en el trato de unos con otros, ¿cierto? Y mira lo que dice la Biblia ahí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versos del 4 en adelante, dice aquí, perdón, del 1 en adelante, dice, por eso yo, ojo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Entonces, empecemos ahí. Quiero hacer un alto, porque si se dan cuenta, uno a veces dice, yo soy impaciente con la esposa o con el hijo, porque pues es que en este momento, ¿no? Estoy bajo mucha presión, mucho estrés, o en la iglesia, ¿no? Me irrité con el pastor, porque no sabes, en ese momento yo todo lo que traía. Date cuenta el apóstol Pablo dónde estaba. Dice, estoy preso. O sea, estaba en un momento difícil, oscuro, de lucha, de desierto. Y aún ahí, y en ese momento, es cuando él va a empezar a hacer las recomendaciones que el Espíritu Santo puso en su corazón. Y dice en el verso 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Así que tenemos que poner mucha atención. La manera de demostrar el amor es siendo pacientes, no nos desesperemos, no permitamos que a veces uno quiere que el otro vaya rápido y a veces uno está cansado y quiere que vaya lento, pero tenemos que aprender a ser pacientes unos con otros. Y sí, el ser paciente pues es una virtud, ¿verdad? Porque pues a lo mejor uno sí es paciente cuando está uno solo, pero cuando uno tiene el trato con los demás, ahí es a donde pues realmente se pone a prueba nuestra paciencia. Y aquí algo importante es pues ¿qué tan paciente eres tú? Sí, por decir en mi caso yo pongo a pensar y digo, hay mucha gente que me ha soportado, porque a lo mejor yo me he portado grosero, a lo mejor yo he respondido mal y ha habido mucha gente que ha sido paciente conmigo. Y eso es lo importante, ¿verdad? Realmente, ¿qué tanta gente tú puedes tolerar siendo paciente? Y hay muchos tipos de carácter en las personas, pero el Señor nos recarga ser paciente unos con otros. Esa paciencia, ¿verdad? Yo puedo decir en mi familia, pues mi familia, mejor mi esposa, mis hijas, han sido muy pacientes conmigo, ¿verdad? Porque pues a lo mejor uno dice, no, es que yo soy estoy casi un pétalo de rosa, no soy, pero realmente las personas que viven con nosotros pues nos han soportado, han tenido mucha paciencia con nosotros. Amén, amén. De hecho, eso que acabamos de escuchar de parte de nuestros pastores, como dice, tenemos que ser siempre humildes y amables, dice, de una manera que sea llamada digna, pacientes y tolerantes. Ahorita escuchábamos a nuestro pastor Roberto Carlos que estaba poniendo como ejemplo su casa, porque a veces qué fácil es que nosotros mostremos paciencia con los que vemos cada 8 días o los que vemos una vez por mes. Claro. Es muy fácil. Incluso a veces en la iglesia podemos ser pacientes con los hermanos y llegar y decir, hermano, Dios te bendiga, y darle una sonrisa. Hermana, Dios te bendiga. Pero en la casa, dice aquí es Proverbios 14:29, dice, el que es paciente muestra gran inteligencia. Y esa gran inteligencia se la debemos demostrar primeramente a los de nuestra casa, para que ellos puedan también darse cuenta de que nosotros estamos siendo pacientes y la inteligencia está sobre nosotros.
Dice, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Que ahí nos está diciendo, si tú estás actuando de una manera contraria a esto, analízate, porque Dios también está siendo paciente con nosotros. Totalmente. Entonces, Dios quiere que tú practiques la paciencia y a través de la paciencia el amor de Dios. Amén. De hecho, es nuestro mayor ejemplo. Decía el pastor y está compartiendo nuestro hermano ahorita, definitivamente es el Señor el que más paciencia ha tenido con nosotros. Si te pones a pensar, Él tuvo paciencia aun cuando renegábamos de Él, aun cuando estábamos alejados, aun cuando no queríamos saber nada, aun cuando a veces hasta hacíamos tantas cosas contrarias a Él, pero Él ha tenido la paciencia y dio su vida en un acto de paciencia para que nosotros llegáramos a Él. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9 que muchos creen que Él está siendo como lento, ¿no? A veces uno dice, ya quisiera que mandara su justicia, hiciera, pero dice ahí que es justamente ¿por qué? Porque más bien Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Así que tengamos paciencia con los demás, tengamos paciencia a lo mejor con ese familiar por quien hemos estado orando y no llega, ¿cierto?, a los pies del Señor. Tengamos paciencia con aquel hijo que está en adicciones, tengamos paciencia, ¿cierto?, con aquel que por más de que le hemos hablado sigue en sus malos caminos. Seamos pacientes. También dice la Escritura en el libro de Gálatas 6:9 que no nos cansemos de hacer el bien, y eso significa ser pacientes. Haz el bien a tu jefe, haz el bien a aquel que a lo mejor hasta te trata mal, hasta, no sé, es grosero, ¿cierto? Haz el bien. Gracias a Dios que nosotros tenemos familia que nos aguantan, como decía el pastor Roberto, que nos toleran. Yo necesito mucho de la paciencia, así que le pido al Señor que venga sobre mí y venga sobre cada uno de nosotros y de ustedes que nos ven en algún momento este video, esa unción de paciencia que necesitamos, pero sobre todo que seamos decididos a practicarla y que la manera de expresarlo no solo es teniendo paciencia en nuestros problemas, en nuestras situaciones, sino siendo pacientes los unos con los otros. ¿Amén? Así que dejamos esto en sus corazones y les pedimos que continúen viendo esta serie en la que el Señor está hablando fuerte y claro. Hasta la próxima. Dios les bendiga.